Bueno, am, déjenme presentarles primero un poquito de la Escuela de Conexión Pastoral. Conexión Pastoral nace hace 15 años atrás, cuando por la gracia del Señor soy asignado para ser un supervisor de las iglesias en el área de Los Ángeles. Y como un supervisor en las iglesias, siempre cuento que los primeros 2 años sirviendo a los pastores y a las iglesias, me encontré haciendo autopsias, es decir, siempre llegaba tarde a la iglesia, al matrimonio del pastor, a la vida de los líderes de los ministerios. Llegábamos cuando la iglesia se estaba cerrando, un matrimonio se estaba separando, cuando había una crisis en la familia y los hijos se habían perdido, y me frustré muchísimo, al punto en que solo sentía que yo podía llegar a la vida y a la familia de los pastores cuando ya el matrimonio, el ministerio había muerto y solo podía hacer una autopsia como lo hace un médico forense, o sea, abrir el muertito y preguntarme por qué murió este hogar, por qué murió este ministerio, por qué murió esta iglesia. Y desde entonces el Señor ha inquietado mucho mi corazón. En ese momento yo era solo un pastor de una iglesia local, que soy asignado por mi denominación a velar por 40 iglesias en el área, pero también soy un hijo de pastor. Yo crecí en el hogar de un pastor, soy nieto de pastor porque mi abuelo era un italiano inmigrante en Buenos Aires que se convirtió a través de un milagro que Dios hizo en mi mamá y empezó a servir al Señor. Entonces entiendo la vida y contexto de la familia pastoral, pero aquí estoy yo pastoreando y ahora me encuentro teniendo que pastorear pastores, y me di cuenta que estábamos encontrando un vacío muy grande en aquellos que Dios está llamando y que en obediencia eh, aceptan el llamado y sirven al Señor en el liderazgo de la iglesia. Entonces, en ese momento Dios nos inquieta y nos empieza a mover a mi esposa y a mí a invertir tiempo en todos aquellos que están en el pastorado, los que tienen un llamado al pastorado, o un día van a estar en el pastorado, plantadores de iglesias, los equipos pastorales, los líderes de los ministerios, y buscar no solo tener una relación institucional, pero una relación de acompañamiento. Y a partir de allí nos dimos cuenta de que si hay algo que los pastores necesitan y los que están liderando los ministerios, a mí me gusta decirlo de esta forma: aquellos que sirven a Dios sirviendo a la iglesia, aquellos que sirven a Dios sirviendo a la comunidad de fe, aquellos que sirven a Dios sirviendo en el ministerio y teniendo una carga y una preocupación constante por llevar la vida de Dios al contexto inmediato donde ellos están viviendo y siendo iglesia con otros. Y nos dimos cuenta con Mónica en ese momento, y hablando con los pastores y encontrando su realidad, que en todos nosotros que estamos sirviendo al Señor, sirviendo a la iglesia y a la comunidad de fe, nos enseñan a hacer el ministerio, pero nadie ha tomado mucho tiempo para enseñarnos a vivir en el ministerio. Y a partir de allí nos dimos cuenta que si hay una necesidad en nosotros, los que lideramos y los que estamos sirviendo al Señor mientras servimos a la iglesia, es que necesitamos espacios intencionales de mentoría donde podamos ser acompañados y nos enseñen cómo se vive en el ministerio. Por eso Conexión Pastoral nace para servir a los que Dios ha llamado a liderar en las comunidades de fe y desarrollarlos saludablemente para que cumplan con la misión de Dios. En ese sentido, todo lo que hacemos en Conexión Pastoral, porque Conexión Pastoral es mucho más, la organización y el ministerio que cubre la escuela de formación pastoral. Todo lo que hacemos en Conexión Pastoral busca cultivar salud, cuidado personal y salud vivencial en todos los que están sirviendo al Señor en el liderazgo de las iglesias locales. Desde una publicación en Facebook, en Instagram, desde un video que compartimos, desde una noche de mentoría que tenemos el primer jueves de cada mes, y todos ustedes están más que invitados a participar de las noches de mentoría, desde la escuela pastoral, desde los retiros familiares para pastores, para familias pastorales, desde un libro que publicamos, todo lo que hacemos, desde una conversación, desde reunirnos y tener una comida con un pastor
o sesiones de consejería y mentoría. Todo lo que hacemos en Conexión Pastoral busca cultivar salud vivencial en los que están liderando una iglesia. Es decir, que aprendan y que aprendamos juntos a cómo vivir en el ministerio. Todo lo que hacemos busca formar pastores y líderes según el corazón de Dios, que apacienten la iglesia con ciencia, con sabiduría y con pericia, y promover la horizontalidad de la iglesia en su arquitectura organizacional y liderazgo, es decir, una iglesia mucho más horizontal en ser descentralizada en la autoridad de Dios, en entender que creemos en autoridad delegada, pero también creer que si la iglesia va a ser la iglesia que Dios necesita en este tiempo, tenemos que aprender en el liderazgo de la iglesia a no solo delegar tarea, pero cómo delegamos la autoridad del Señor en cada miembro para que todos seamos usados por el Señor, para llevar el mensaje de amor redentor y impactar a otros con la vida de Cristo Jesús. Entonces, a partir de allí, nosotros en Conexión Pastoral tenemos espacios de edificar, entrenar y equipar. O sea, hay espacios de cuidado pastoral. Si ustedes entran a nuestra página de conexionpastoral.com, van a encontrar que tenemos espacios de cuidado pastoral, mentoría, consejería, sesiones de coaching, retiros pastorales y una serie de cosas. Entrenar, formación pastoral, que ahí es donde entra la escuela de formación pastoral, y recursos pastorales. Ya buscamos aquellos elementos en el reino y recursos en el reino que le pueden ayudar a los pastores y a los líderes y a los que tienen llamado al ministerio a desarrollar salud en 7 áreas que nosotros hemos descubierto que se necesita desarrollar salud vivencial. Por eso todo nuestro trabajo en Conexión Pastoral tiene que ver con ayudar a los pastores y a los líderes a desarrollar salud vivencial, aprendiendo a vivir en el ministerio en 7 áreas de la vida del liderazgo de la iglesia. Y todo eso comienza con el llamado, y ahí es donde comienza la salud de todos nosotros. A veces pensamos que la salud vivencial solo tiene que ver con mi persona. Tengo que comer mejor, tengo que tener mejor organizada mi vida, o trabajar en esta área de mi matrimonio. Eso es solo una parte de toda una salud integral en la vida del ministerio. Cómo yo no solo aprendo a hacer algo, a predicar, a organizar un evento, a dirigir a los líderes, pero cómo vivo diariamente en esta nueva realidad que me propone el pastorado. Y todo comienza por el llamado en el ministerio. Si yo entiendo cuál es mi llamado y tengo claridad de mi llamado, mi salud vivencial comienza allí, porque aprendo a vivir no solo de oportunidades, pero aprendo a vivir del llamado. Estoy acá porque esto es lo que Dios me pidió, es obediencia al Señor. Y a partir de allí empezamos a construir salud en todas las demás áreas. Entonces, ¿qué es salud vivencial? Porque me han escuchado decir esto varias veces. Salud vivencial, en este caso en el pastorado, es la manera en que vivimos en la vida que nos propone el pastorado, porque convengamos esto, creo que todos vamos a estar de acuerdo en que nuestra vida cambia, de ser miembros que simplemente asistimos y atendemos y recibimos, y por aquí y por allá nos comprometemos y ayudamos en ciertos eventos y ministerios, a entender que hemos sido llamados por Dios a ocupar roles de liderazgo, marcar dirección en la comunidad de fe, marcar pautas de vida en la comunidad de fe, y eso nos lleva a nosotros a que el liderazgo, no solo el pastorado, pero el liderazgo de un ministerio, el invertir nuestras vidas en la vida de la iglesia y de los que son parte de esa comunidad, nos lleva a nosotros a que nosotros, sí, puedes, discúlpeme un segundo, puedes cerrar la puerta, no hay problema. Nos lleva a nosotros a que nosotros entendamos en que en la vida del pastorado y del liderazgo y del servir al Señor en la iglesia, nos propone una vida diferente. No es lo mismo, como dije, asistir a la iglesia y colaborar de vez en cuando, a asumir responsabilidades. Las tensiones en tu matrimonio cambian. Tu vida de oración ahora es desafiada, porque ahora estás mucho más ocupado. La relación con tus hijos. Entonces, ¿cómo yo aprendo a vivir? Los principios y los valores bíblicos son lo mismo. Cuando soy simplemente un miembro de la iglesia, cuando soy el pastor o un líder del ministerio,
o alguien que sirve eventualmente. Pero cuando yo estoy en el liderazgo, todas esas áreas de mi vida son confrontadas por mi nueva realidad. Salud vivencial en el pastorado es la manera en que vivimos en esa nueva vida que nos propone el liderazgo en el ministerio y en el ministerio que Dios nos llamó, y cómo esa manera en que vivimos en el liderazgo, en el pastorado, en el ministerio, es generadora de un estado de amplio bienestar físico, mental, emocional, espiritual y social. Es decir, alguien cuando me escucha decir esto dice, bueno, pastor, pero es que todo va a ser fantástico en el ministerio. No, pero hay una diferencia en cuando estás sacrificando tu vida personal y sacrificando tu propia familia en el ministerio en negligencias tuyas, a decir, como cristianos sabemos que hay diferentes momentos. Hay momentos en que pasamos necesidad, hay momentos que hay abundancia, pero en todo eso hemos aprendido cómo Cristo está en control y nos fortalece a ser negligentes y no aprender cómo ser papás mientras somos pastores o somos líderes de un ministerio, y perder nuestros hijos porque no entendimos cómo vivir en el ministerio y criar a nuestros hijos al mismo tiempo y modelar la vida en Cristo al mismo tiempo. Entonces, salud vivencial es un estado de bienestar físico, mental, emocional, espiritual que nace de una responsabilidad. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, en Efesios capítulo 5, dice, aprendan a vivir sabiamente porque los días son malos. Y permanentemente el Nuevo Testamento enfoca en no solamente la vida en Cristo, pero ser saludables en la forma en que vivimos todos los días. Entonces, salud vivencial del ministerio es eso. ¿Cómo aprendemos a vivir? Y hemos encontrado estas 7 áreas que les mencionaba. Entonces, entendiendo todo lo que acabo de decir, la escuela de formación pastoral, y siempre yo digo lo mismo, el nombre escuela no nos ayuda mucho a nuestra propuesta, porque escuela, así es como nació el nombre, pero en realidad no somos una escuela como tal, no somos un instituto bíblico, no somos un seminario, no somos un proceso de educación formal. Nosotros nos entendemos en la escuela de formación pastoral como un espacio, como un proceso de formación no tradicional. Y esto quiero que ustedes lo puedan entender. La escuela de formación pastoral no es un instituto bíblico. Nosotros no venimos a competir con un instituto bíblico, sino a complementar el trabajo de un instituto bíblico, de un seminario. Porque la propuesta es entrar en un camino que dura 12 meses. Y es un camino no formal a mí, y otra vez me gusta decir esto, es un espacio, una jornada, un proceso en una comunidad segura que está alrededor de la palabra. Es decir, la mayoría de nosotros, y me incluyo, porque cuando el Señor nos empezó a revelar esta necesidad de salud vivencial en los pastores y en los líderes, nos dimos cuenta que Mónica y yo tuvimos una ausencia muy fuerte. Salimos al ministerio muy jovencitos. Yo tenía 21 años, ella 18 cuando nos casamos, y en pleno avivamiento de Argentina, a los 30 días nos mandaron a pastorear. Y nos encontramos con una realidad en la que siempre comenzamos la escuela pastoral diciendo somos sobrevivientes del ministerio. O sea, sabíamos hacer cosas, pero no sabíamos cómo vivir en esta realidad. Nos encontramos con una ausencia de mentores, una ausencia de gente que caminara con nosotros y nos enseñara cómo tratar con esto, con aquello, con las realidades de la vida personal, con las mismas realidades del ministerio, del liderazgo, de la iglesia, de vivir en la sociedad desde este llamado al ministerio. Entonces, Comunidad Segura es un lugar donde ustedes van a ver desde el día 1 en la escuela pastoral, y ustedes van a ver que construimos un espacio donde ustedes pueden ser vulnerables, donde ustedes pueden abrir su corazón, porque todo el proceso de la escuela de formación pastoral no se hace solo. En el momento que ustedes entran, comenzamos cada enero y cada julio, entran junto a otros, son comunidades, son grupos de pastores y líderes de diferentes naciones. Cada uno de nuestros grupos de la Escuela de Formación Pastoral caminan 12 meses juntos, es en comunidad el proceso. Tenemos pastores y líderes de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de Dinamarca, de Italia, de Suiza, de diferentes, de Estados Unidos, de México,
todos están y entran en este proceso, y esto lo vuelvo a recalcar, si ustedes entienden que o quieren entrar a la escuela de formación pastoral, ustedes tienen que entender primero, es algo que necesito. O sea, yo sí necesito un acompañamiento y una mentoría y un proceso donde yo aprenda cómo vivir en el ministerio en estas 7 áreas: llamado, persona, familia, el propio ministerio pastoral, porque muchos de nosotros hacemos ministerio repitiendo formas, y a veces son tan empresariales que nos alejamos de la Biblia. O sea, ¿qué realmente dice la Biblia cuando decís que Dios te llamó al ministerio? Y ahí es donde entra la salud. Misión, o sea, cómo nos vemos en la sociedad de hoy, liderazgo y iglesia, son las 7 áreas de salud. En una comunidad segura, alrededor de la palabra, guiados por el Espíritu Santo, a través del cual aquellos que participan son guiados en un proceso de confrontación de paradigmas sobre cómo vivir en el ministerio. Es decir, todo este proceso, primero vas a tener que decir, lo necesito. Si entras pensando que no lo necesitas, nos vas a abandonar la primera semana o en el primer módulo. Pero si vas a entrar es porque estás convencido que es un proceso que necesitas. Y segundo, porque estás listo para comprometerte con el proceso. Porque el proceso te va a pedir algunas. Entonces, este proceso de confrontación te va a confrontar con paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Paradigmas son esas ideas conscientes o inconscientes que ya asumís de así se tienen que hacer las cosas, así tengo que vivir. Así tengo que vivir en relación con mi esposa mientras soy pastor, ¿no? Por ejemplo, la iglesia es primero, esta es mi responsabilidad, así que si mi esposa se está muriendo, no me importa, que se quede muriendo en la cama, que yo tengo que ir a atender el culto. O los pastores no tienen amigos en el ministerio. Una serie de paradigmas que se nos han ido transmitiendo y que de pronto, como un paradigma, o sea, como pastor, mi ministerio es multiplicar. Wow, son paradigmas que suenan bien, pero la pregunta es, ¿eso es realmente lo que Dios dice en su palabra? ¿Ese es un paradigma saludable para vivir en lo que Dios te llamó a hacer? Muchos de nuestros pastores y líderes hoy están frustrados porque sus paradigmas no son bíblicos y no son las expectativas de Dios, de cómo Dios espera que ellos vivan en el ministerio. Entonces, todo este proceso va a confrontar tus paradigmas en estas 7 áreas. Y a través de este proceso vas a ser mentoreado en salud vivencial. No tanto en cómo hacer, pero en salud vivencial, aprendiendo a vivir en estas 7 áreas del ministerio. En el proceso vas a encontrar herramientas, vas a ser confrontado en tus paradigmas y vas a encontrar una comunidad de relaciones saludables, que vas a encontrar amistades y compañerismo por el resto de tu vida. Porque una de las cosas que más... hay 2 cosas que celebramos en cada grupo que está pasando por la escuela pastoral. Literalmente, en estos 15 años han pasado más de 2000 pastores y líderes por el proceso. En los últimos 2 años se ha hecho virtual, antes era presencial. Pero una de las cosas que celebramos, 2 cosas: la transformación que hemos visto y cómo Dios, cuando conoces la verdad, dice la Biblia, la verdad te hace libre. Y cómo muchos han sido libres al cambiar sus paradigmas y darse cuenta que este paradigma era más condenatorio y no te liberaba a ser la mejor expresión de lo que Dios te llamó a hacer viviendo en el ministerio. Y segundo, las comunidades y relaciones que se crean de por vida, porque vas a encontrar amigos y compañeros que ahora tienen tus mismos valores, significados comunes y quieren la misma salud vivencial para vos, para tu familia, para tus generaciones y para la iglesia donde estás, que vos tenés. Entonces estas relaciones continúan de por vida. Y de hecho, esta es una primicia, ¿sí? Pero todos nos han estado diciendo estos años, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después? Y a partir de este año vamos a tener una vez al año un retiro pastoral, donde todos aquellos que han pasado por el proceso tienen la oportunidad de venir, y vamos a dedicar una semana al año para reencontrarnos todos y seguir profundizando en diferentes áreas de salud vivencial para seguir fortaleciendo, creciendo en estas áreas. Ahora, en todo el proceso los módulos tienen diferentes herramientas, ¿no? Enseñanza bíblica, entrenamiento práctico, diálogo en grupo, evaluación personal. Estoy apurándome, pero para que ustedes puedan recibir la información. Quiero explicarles cómo funciona un módulo.
Nosotros, si ustedes comienzan en el proceso, van a pasar por 7 módulos. El primer módulo es el pastor y su llamado, o el ministro y su llamado, o el líder y su llamado. El segundo módulo es persona, el tercer módulo es familia, el cuarto módulo es ministerio, el quinto módulo es iglesia, el sexto módulo es liderazgo, y el último módulo es pastoral y comunidad. ¿Por qué? Todo comienza en el llamado. Si sos saludable en entender tu llamado, vas a entender cómo vivir todas las demás dimensiones de la vida en el ministerio. ¿Qué es lo que van a encontrar? ¿Cómo se ve este proceso? Este proceso funciona así. El primer módulo, el módulo 1, son 5 semanas. Y es un proceso en educación en línea virtual, se llama asincrónico, es decir, es un proceso en el que ustedes no tienen que entrar a una clase todas las semanas, sino que va a depender mucho de su propia disciplina personal y del compromiso que ustedes tengan con el proceso. Entonces, cada semana en este año se ve así. Cada semana se abre la semana de clase y ustedes van a tener el video o los videos de la semana y van a tener PDFs con el material de lectura. Entonces, el lunes tienen acceso al video, a la lectura, y entre el lunes y el domingo que cierra la semana, ustedes tienen que invertir de 3 a 5 horas en lo siguiente. Como es un proceso, y es un proceso donde ustedes están entrando a un espacio de que el Espíritu Santo a través de la palabra y en esta comunidad segura los confronte para hacer cambios. Tenemos que cambiar la forma en que operamos o vemos la vida en el ministerio desde la palabra. Eso quiere decir que ver el video les va a tomar media hora. Leer el material quizás les tome media hora. Pero yo siempre digo que a todos los que pasan calculen que van a invertir de 3 a 5 horas por semana. ¿Por qué? Porque como es un proceso no de información, sino de ser formados al punto en que si Dios tiene que transformarnos, nos transforma. La idea es que ustedes ven el video, leen el material y van a tomar un espacio de intimidad con el Señor que les lleve de 2 a 3 horas, donde ustedes van a buscar intimidad con el Señor y permitir que todo lo que están escuchando, todo lo que están leyendo en la palabra, realmente el Espíritu Santo lo empiece a trabajar en ustedes. Es decir, ven el video, leen el material y durante la semana hacen un compromiso de encerrarse por 2 horas en un cuarto, irse a un café, no sé, al parque, a donde sea, decir, son mis 2 horas porque necesito procesar todo lo que el Señor me está hablando. Y una vez que hacen eso, cada semana ustedes van a tener una herramienta en la plataforma de estudio de la Escuela Pastoral, que es una autoevaluación. Cada semana ustedes se van a autoevaluar, van a entrar allí y van a reflexionar y autoevaluarse en esa área particular en la que estamos tratando esa semana. Y van a enviar esa autoevaluación y esa autoevaluación le va a llegar al mentor. Cada módulo hay un mentor asignado. El mentor va a leer su autoevaluación y les va a retroalimentar. Les va a dar consejos, les va a ayudar a pensar en algunas cosas. Al final del módulo, cada semana ustedes hacen una autoevaluación, pero al final del módulo ustedes van a escribir su diagnóstico personal. Y se dan cuenta que esto es muy personal. Acompañados, pero es muy personal. En el principio nos acercábamos con Mónica y le decíamos a los pastores, mirá, yo creo que necesitas hacer esto, aquello. Pastores y líderes decían, no, que no es así, que no sé qué. Pero creo que si en vez de que alguien venga y te diga algo, vos estás siendo confrontado en la palabra, estás dejando que el Espíritu trate contigo, entonces ahora vos sos responsable de decir, bueno, esto es lo que estoy evaluando, así es como estoy aquí, y al final decir, esta es mi realidad, así es como yo estoy en esta área de mi vida. Entonces, ese diagnóstico, la última semana lo envías, el mentor lo va a recibir y el mentor te va a dar consejos pastorales de cómo tratar. En algunos diagnósticos va a decir, estoy débil, entiendo los principios de la palabra en mi llamado, en mi persona, en lo que sea, pero estoy débil, necesito fortalecer. Porque después del diagnóstico personal, tenés que escribir 3 cosas que vas a hacer en los próximos 30 días para trabajar en tu diagnóstico.
fortalecer, corregir, cambiar o pedir ayuda en consejería. Entonces, cuando envías tu diagnóstico, el mentor te va a decir, mira, en esta área Conexión te puede ayudar. Tenemos mentores, tenemos consejería, podemos ayudarte a trabajar en estas áreas particulares, o te vamos a recomendar ministerios que te ayudan a desarrollar salud en esa área, organizaciones o personas. Durante las 5 semanas del primer módulo o las 7 semanas de los demás módulos que dura cada uno, hay 2 cosas más que van a ocurrir. Tenés la oportunidad durante el módulo de pedir una cita con tu mentor por 30 minutos. Y esto es importante, no es obligatorio, pero si usted dice, wow, en este proceso del llamado, sí necesito conversar con el mentor, porque necesito que me ayude a procesar algunas cosas. Cada módulo vas a recibir un enlace donde el mentor te dice estos días y a estas horas yo te puedo atender, y automáticamente haces tu cita y vas a tener el mentor del módulo conversando cara a cara contigo. Y en todos nuestros módulos hay una sesión grupal de mentoría de 1 hora y media, en donde a la mitad de las semanas del módulo, a la tercera semana en general, todos se reúnen. Y ahí es donde construimos comunidad. Todos los que están participando están ahí, se conocen, interaccionan, y el mentor les ayuda a conversar sobre temas que necesitamos fortalecer en el área de salud vivencial que estamos tratando. La otra cosa que pasa en todo este proceso de 12 meses, que ustedes van a ser incorporados en un grupo de Facebook privado, en el que está el mentor con todos, y ahí cada semana van reaccionando, van conversando, van interaccionando sobre lo que Dios está tratando, y van construyendo comunidad entre ustedes. Entonces, esto es un poco el proceso de la Escuela de Formación Pastoral. Así que, ¿qué es lo que queremos lograr al final del proceso? Por lo menos 7 cosas. Primero, que ustedes puedan construir relaciones genuinas de amistades en el ministerio. Segundo, que puedan cultivar hábitos para una salud integral en su vida personal. Tercero, fortalecer el liderazgo y la unidad en su familia. Cuarto, que ustedes puedan activar los roles de la práctica pastoral en la comunidad de fe, que son bíblicos, no los empresariales y lo que nos están proponiendo a veces en la iglesia, que es más organizacional y no tanto pastoral, y el mismo llamado al Señor. Ya no sé ni qué número estoy. Quinto, sexto, lo que sea, movilizar a la comunidad de fe en una acción pastoral que es misional, cómo somos una iglesia con nuestra comunidad, con nuestro barrio, y cómo vivimos esa realidad como líderes, y no aislarnos en nuestro mundo solamente interno de la iglesia, cómo vivimos allí, cómo establecer una arquitectura organizacional más horizontal, donde aprendemos a delegar mucho más autoridad espiritual. Terminamos con cada líder y cada miembro de la iglesia siendo usados por el Señor redentivamente, y desarrollar una cultura de liderazgo en equipo que multiplica. Es decir, cómo aprendemos a no ser líderes solitarios, sino formar equipos de líderes y empezar a